Vamos a conversar con el doctor Jorge Acosta, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, analista político, bueno, en fin. Bienvenido, doctor, gracias por acompañarnos en este inicio de semana, este lunes, con muchas cosas que hablar sobre el tema del feriado, que salieron cosas a la luz previo al feriado, la muerte de Don Nasa, y luego, pues, lo último que salió fue que Carlos Vera, más indignado que los hijos del yugo, pues, reclamando que le den un carro en mejores condiciones que el que había recibido, con buen aire acondicionado, con todos los beneficios que necesita un carro para que le dé su seguridad. Le hago esta pregunta, doctor, antes de entrar en materia. ¿Quién regula este tema de dar la seguridad a personas que pueden tener su vida en riesgo? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, efectivamente, sí se dota de protección a cierto tipo de personas que por sus ocupaciones tienen algún nivel de riesgo. Eso se les solicita directamente a la Policía Nacional y es esta quien hace un análisis de riesgos y determina si la persona tiene el nivel de riesgo apropiado y adecuado para recibir una escolta policial o cualquier otro tipo de resguardo que ponga a buen seguro su integridad física o inclusive su vida. Claro que también existe el abuso de este derecho a ser protegido por el Estado, ¿no es cierto? Porque también en los análisis vemos que hay análisis y hay análisis, ¿no es cierto? Y hay análisis. A mí, por ejemplo, apenas salí renuncié yo y había seguido, salí del Tribunal Supremo Electoral y vine acá a mi despacho a trabajar. Inmediatamente me quitaron toda la seguridad y yo comencé a caminar solo por toda la ciudad de Quito, haciendo gestiones en los juzgados, yendo a hacer gestiones en la fiscalía, etcétera, etcétera. Entonces, fíjese que también es relativo esto de tener derecho o no tener derecho a la seguridad. Ahora, tener derecho, supongamos por un momento que tenga derecho el comunicador de la referencia, tampoco se puede ir al abuso. Usted no puede salir como Júpiter tonante a decir, me han dado un carro viejo, no tiene aire acondicionado, fíjense cómo están las latas, es una camioneta que ya se cae, etcétera, etcétera. Una indignación. Me acordaba de que en mi tierra dicen limosnero y con garrote. Eso no debe suceder. Peor aún en este estado de cosas que nos aqueja a todos los ecuatorianos. Estamos a la buena de Dios. Fíjese, este fin de semana, ¿cuántos muertos hubieron en Esmeraldas? Por sicariato. No hablemos de los muertos por intoxicación alcohólica, por un asesinato común, por tránsito, etc. En Guayas la misma cosa y en otros lugares del país. No ha habido nadie quien proteja a la ciudadanía, mientras hay elementos de la Policía Nacional que están innecesariamente, a mi juicio, asignados a ciertos personajes que creen que por decir una u otra cosa les van a matar, ¿no es cierto? Les van a matar. Al parecer ellos únicamente son valientes con escolta y nada más. Cuando vemos el 99,5% de los periodistas dicen y hacen su oficio sin necesidad de estar escoltados por nadie. Investigan y se expresan sin miedo, sin temor reverencial y sin necesidad de tener a alguien armado tras de sus espaldas, ¿no? Yo no sé por qué tanto afán de tener protección para ejercer la profesión de uno. Profesión como la abogacía, como cualquier otra profesión, tiene sus riesgos. Y todos estos a sufrir algún atentado. Si yo no quiero tener una profesión de riesgo como es la abogacía, al menos en el nivel de desempeño que nosotros hacemos aquí en el despacho, pues tendré que conseguirme otro oficio.
donde yo no corra peligro y yo no tenga miedo de actuar de frente. Imagínese, si yo tuviera miedo, no podría conversar con usted diciendo lo que siempre le digo. Así es. Yo lo digo No, con pues, firmeza, le digo con y por todas las último, ganas. dejar de insultar también, porque hay periodistas que se dedican a insultar. Es por eso que después andan asustados. Y si insulta, aguante, pues. Y si insulta, aguante. Si es que yo me pongo a insultar a alguien, yo ya sé que cualquier rato me encuentro con ese alguien en la calle y puede pasar cualquier cosa. Así es. Y yo estoy listo para responder por mis palabras. Porque hay que entender de que las palabras son como las balas. Una vez disparadas ya no regresan. Usted cuando las acciona hace un daño o hace un bien. La palabra tiene un poder enorme. Si a usted no le gusta usar la palabra porque le da miedo o le gusta usar con protección, no se meta. No se meta. Si tiene miedo, te mete. Correcto. Es una gran verdad lo que usted dice. El que insulta tiene que aguantar, pues, ¿no? Y todos los días de potrica contra ciertos personajes de la política a través del Twitter o a través de su programa de televisión, pues, eso es otra cosa que después tiene consecuencias. Bien, doctor, pasemos al otro tema. Ya vamos con el tema de Glass. Hay muchos dimes y diretes del tema del habeas corpus. Hay tantos medios de comunicación que hacen un análisis. Los periodistas se han convertido en, en abogados, algunos. Se han convertido en abogados, pero no han estudiado leyes, pero se sienten abogados. Yo escuchaba a alguno por allí que decía que el presidente de la República, ¿por qué no evitó que salga Jorge Glass de la cárcel? Y por ahí hay los comentarios, ¿no? Que dicen, cuando estaba Correa lo acusaban a Correa que Correa metía la mano en la justicia. Y ahora con Guillermo Lasso están más indignados que los hijos del yugo porque no mete la mano en la justicia. ¿De qué estamos hablando, doctor? Estamos hablando de simple odio. El odio y la oposición política es lo que mueve a hablar estos disparates. Son disparates. Uno se da cuenta que tienen una pelea de gatos en la cabeza cuando hacen estos análisis entre comillas. El presidente de la República no tiene ninguna bestia para meterse a indicarle a un juez qué debe o qué no debe hacer. E inclusive tampoco le puede ordenar al director de la SNAI y al director de la cárcel que no se suelte a determinar una ha sido librada porque así es horrible. Si es que alguien da esa libertad, delito que está tipificado y sancionado con hasta 3 años de prisión. Porque usted está haciendo un atentado doloso contra la libertad de cualquier persona. No hablemos de Glass, de cualquier persona. Está cometiendo eso, un delito, lo subrayo categóricamente. Aparte de eso, todo el mundo dice que ha pedido un habeas corpus para obtener la libertad. Que le han dado el habeas porque ha estado enfermo. Porque el psicólogo dice esto, el médico general dice aquello, esto otro dice el especialista. Al señor Glass le han venido negando desde hace 1 año, 3 meses, en que nació el derecho de él para la prelibertad, que se la da cuando un prisionero, cuando una persona privada de la libertad ha cumplido las 2/3 partes de su condena, y no se ha peleado con nadie, no ha sido indisciplinado, más bien ha sido un aporte positivo para el centro carcelario. Y me estaba enterando esta mañana que Glass ha obtenido 3 maestrías mientras estuvo detenido. Entonces, obviamente, ha estado haciendo mejoras positivas en su persona y tiene derecho entonces a que se le conceda esa prelibertad. Prelibertad que no es una liberación, sino un cumplimiento de la pena a nivel externo, fuera de la cárcel.
Por eso es lo que se toma las medidas de prohibición de salida del país y aparte de eso, de presentación periódica ante la autoridad señalada por el juez de origen, el juez que le concedió el habeas corpus. Es decir, estaban de modo indebido negando la prelibertad al señor Glass. Y eso es, si usted lee la demanda del habeas corpus, ahí menciona eso. Se me ha negado reiteradamente desde hace años, 3 meses, el beneficio de prelibertad. Eso es lo que está pidiendo. Y obviamente el abogado abunda en razonamientos indicando que la situación de salud de él es precaria y que necesita recobrar su capacidad ambulatoria para poderse hacer atender libremente y para poder cumplir en las condiciones que el juez este asunto. El escrito de apelación de la SNAI que le ordenó el presidente también dice lo mismo, también habla de la prelibertad. Entonces yo no creo que la a ver, cuando hay que procurar la libertad y cuando a usted le niega derecho, especialmente atentando a su libertad, está atentando contra un derecho constitucional y a jueces constitucionales. En este caso, se hizo ante el juez en Santander. Ahí se hizo. Y muchos, y por ahí vi un periodista de estos de 4 pelagatos que dice que se ha acudido donde un juez parroquial. No, señor. En el Ecuador no existen los jueces parroquiales. Hablar de eso es hablar con ignorancia. Bueno, le han dicho de todo al juez. Son cantonales y él no tiene jurisdicción nacional. Cuando el juez le dice en la audiencia, le dice al señor de la SNAI, le dice, oiga, es verdad que no se sabía dónde estaba tal día, tal hora, dónde estaba el señor Glass. Sí, no se sabía. ¿Quién encarga el juez? Con eso él estaba asegurando su competencia. E inclusive le cuento una cosa, don Jaime. Supongamos que el juez haya cometido un error. Cualquier cosa de eso. Lo que decide a favor de la persona recurrente quede firme, así le sancionan al juez. Porque los derechos constitucionales de una persona están por encima de esos acasos. Pero en especie, nada de eso ha ocurrido. Doctor, ¿y qué va a hacer el SNAI? Pues el SNAI ya ha apelado supuestamente el fallo del juez y buscan revocar ese habeas corpus. ¿Se puede revocar? ¿Cuáles serían los argumentos que tendrían ellos para argumentarlos? Yo no sé qué argumentos tendrán. Teóricamente sí puede usted revocar. Pero, ¿qué es lo que va a decir el SNAI? Porque si es que usted apela, tiene usted que sustentar oralmente ante el juez superior la razón de su apelación. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que va a decir? No tiene derecho porque si se sabía, era público y notorio que el señor Glass estaba en la Tacunga. Le bastaría al abogado de Glass decir, a ver, un momento, lo que no consta en el proceso, no consta en el universo. Es decir, el juez no tiene por qué saber si que estaba o no estaba en la Tacunga. No tiene por qué saber. ¿No es cierto? Y segundo, mencionar lo que dijo el señor del SNAI en la audiencia. Sí, efectivamente, no se sabía en ese momento dónde estaba el señor Glass. Con lo cual tendría que reafirmar la motivación de la solicitud. So pena, ojo, si es que dice que sí se sabía, de incurrir en fraude prosa, porque estaría cambiando la realidad. Se nos está entrecortando la señal. Algo pasó. Doctor, no sé si me está escuchando.
Me confirma Pablo, tenemos algún inconveniente. Interesante lo que nos está diciendo el doctor Jorge Acosta, el tema del fraude procesal, si es que intentan cambiar la versión de todo lo del fallo que dio el juez al caso del habeas corpus de Jorge Glass, pues podrían intentar caer en un fraude procesal y eso sería terrible para los que van o los que plantean revocar ese habeas corpus. Me avisa Pablo, si ya lo tenemos. Lamentablemente se fue la señal. Doctor, se nos fue la señal unos minutos o unos segundos. Creo que otra vez se nos fue. Bueno, ya ahí está nuevamente. Nos quedamos en el fraude procesal, doctor. ¿Me escucha? Doctor Acosta. Ponga lo que parece ser que iba... Yo lo escucho perfectamente. Se nos fue un poco la señal del internet. Escucho perfectamente. Nos quedamos en el fraude procesal. Le decía que si es que usted va a una audiencia, a una primera audiencia, y manifiesta con firmeza de que no se conocía tal o cual asunto, y en base a ello el juez dictamina lo que sea que dictamine. Si es que usted en segunda instancia apela y en segunda instancia dice lo contrario, que sí conocía, que era público y notorio, que el Ecuador sabía que estaba en la Tacunga, el señor Blas, etcétera, etcétera, ahí está cambiando la realidad procesal. Y eso está descrito en el COIP como fraude procesal. No creo, pues, que los funcionarios se arriesguen a cometer un delito. Yo no lo creo, no lo creo. Pero no tengo razón de dudar de ellos. Yo creo que son unas personas que tienen el deber de actuar correctamente y creo que no van a incurrir en una ilegalidad, menos en una ilícita. Claro, la presión mediática y política que existe tal vez están llevando a que estas personas puedan incurrir en eso. Pero como usted dice, no cree usted que Ojalá ellos... que no, ojalá que no. Ojalá que no, pero bueno, intentan hacerlo. Lo van a, por todos los medios van a buscar hacerlo, ¿no? Y he escuchado también algunos abogados que tienen otra posición. Ayer veía un programa de televisión que me imagino usted también lo vio, donde habían 3 personas que están del lado contrario a Jorge Glass, un programa de televisión nacional. Los 3 hablando de todo, despotricando al ex vicepresidente, al juez, bueno, todo lo que pasó en ese habeas corpus. Yo pregunto, abogado, y siempre insisto en esto yo, tener a 3 personas dentro de un panel de televisión nacional para que haga pedazos a alguien, eso no es comunicación, eso no es periodismo. Porque para hacer eso debo tener por lo menos a uno que defienda la otra tesis. Efectivamente, eso no es periodismo. Eso es política corporativista comunicacional. O sea, ellos responden, a mi juicio, responden a los grandes medios, a los intereses de los grandes medios y a sus conexiones políticas. No es otra cosa, porque si no, no es usted el único que se admira, porque si no, ¿por qué invitan únicamente a gente que saben que va a hablar mal de casa, por ejemplo, o del juez, por ejemplo? La reacción del juez me parece interesante, y esa es la reacción que deberían tener todos los jueces. Le pregunta sobre este tema a un periodista, sobre lo que se dice, lo que se habla, lo que se le adjetiva, etcétera, etcétera. Eso me tiene sin cuidado. Que digan lo que quieran. Yo tengo muchas otras cosas que juzgar y que tramitar, y a eso me voy a dedicar, a cumplir con mi trabajo. Ya las autoridades superiores sabrán decidir si yo he actuado o no he actuado mal. Punto. Me pareció genial la respuesta de este caballero. Doctor, ¿aquí no cabe sanción para el juez? ¿O sí tal vez podrían buscar sancionar al juez? No, ¿y por qué? ¿Por qué le van a sancionar? Si no ha cometido ninguna lesión reglamentaria, ni tampoco legal.
tiene jurisdicción nacional. Tiene una afirmación de la persona que presentó el habeas corpus de que no se sabe el paradero. Tiene una comprobación de parte del SNAI indicando que efectivamente en esos días, en ese día y a esa hora no se sabía dónde estaba Glass. Tiene usted un transcurso de vida y la fecha en la cual se cumplió el derecho de él para que tenga prelibertad. Tiene todos los certificados posibles habidos y por haber, internos sobre conducta, sobre comportamiento dentro de la prisión, externos sobre los títulos obtenidos mientras estuvo en prisión. En suma, hay todo debidamente comprobado, debidamente motivado, para que se le haya dado la libertad. Más bien era un abuso de las autoridades de aplicación penitenciaria que no le hayan dado el beneficio al que por ley le corresponde. Doctor, esta semana que pasó, Pablo Celi también se acogió a las medidas sustitutivas, que ya está en su casa cumpliendo la prisión. No es que a él ya le han levantado la orden de prisión, él sigue en prisión, pero desde su casa. Pero resulta que hemos visto, y si nos ponemos a analizar todo lo que han hecho en el caso Glass, el mediatismo que se ha dado, y vemos el otro tema, justamente en los medios de comunicación no ha tenido trascendencia. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué Pablo Celi ha sido prácticamente como que ha pasado desapercibido? Bueno, ¿a qué no les interesa el escándalo que no tenga que ver con Correa o con el correísmo? Eso claramente no les interesa. Por un lado. Por otro lado, hay que advertir de que la defensa técnica del señor Celi, quien a propósito sabe vida y milagros de Raimundo y todo el mundo, es por eso que goza de ciertas contemplaciones, ¿no es cierto? No se olvide que yo fui en un primer momento abogado de Poli y me enteré de muchas cosas. Pero bueno, eso es privilegio abogado cliente y no lo puedo decir públicamente. Le decía que es muy hábil, el defensor es un hombre inteligente y muy hábil, muy hábil. Él ha logrado que esta etapa de investigación se alargue sobremanera, ¿no es cierto?, hasta llegar al borde de la extinción o de la caducidad de la prisión preventiva, porque todavía no hay sentencia firme, ¿no es cierto? Esa táctica casi les da resultado, Entonces, ¿qué hizo? Y se dejaron las autoridades, la fiscalía, etcétera, se dejaron extender estos plazos. Cayeron en la trampa del alargamiento, ¿no? ¿Qué hizo la fiscalía para solucionar este problema? A mí me parece una área. Este señor juez, tenga la bondad de sustituirle, porque la fiscalía pidió la sustitución. Tenga la bondad de sustituirle la prisión preventiva, porque ya tiene 65 años y tiene que estar con detención domiciliaria. Mándenle a su casa para que esté ahí con vigilancia, con prohibición de salida y con el grillete electrónico. Entonces, con eso evitaron la caducidad de la prisión preventiva que hubiera provocado que el señor salga en libertad sin ninguna condición. Esa es la diferencia entre un caso y otro. La única diferencia, la única parte en donde podemos coincidir con todos estos analistas es que, claro, en un caso se trata de un tema contra la gente del correísmo y en otro caso se trata de la gente que no es del correísmo. Doctor, en el tema Glass,
La sentencia de Glass, las sentencias de Glass, tiene dos sentencias, esas sentencias son basadas en pruebas. ¿A Glass le encontraron la ruta del dinero o son supuestos? A Glass no le han encontrado nada, pero nada que sea evidencia o prueba del cometimiento de una infracción típica, antijurídica y culpable, o sea, de un delito. Nada. Que al tío le han filmado haciendo arreglos de carácter económico como de reyes. Bueno, pero al tío, las responsabilidades penales son personales, personalísimas. Y en este caso, no tienen prueba alguna de que Glass haya solicitado 20 centavos en calidad de cohecho, en calidad de soborno. Le han buscado la ruta del dinero por todas las partes posibles y no han encontrado un solo centavo, aparte de los ingresos que él tenía como funcionario público. No le han encontrado absolutamente nada. Ese señor estuvo ahí porque alguien tenía que pagar los platos rotos. Por la fuerza de la circunstancia, dijo un periodista. Sí, Cristian Zurita, él dijo, por las fuerzas de las circunstancias. ¿Qué significa eso? Algunas, porque es el único pato que le agarraron, el único que se entregó. Es más, él se entregó, no es que le cogieron preso. Se fue y se presentó, todo el país recordará eso. Entonces dice, Zurita, aparte de decir está ahí por la fuerza de las circunstancias, también dijo otra cosa. Dijo, claro, los casos hay que estructurarlos, hay que crearlos. Eso es lo que tenemos que hacer. Y eso es lo que hicieron. ¿Eso es justicia? Es lo que hicieron. Igual que el influjo psíquico que le tiraron encima a Rafael. Eso es todo. ¿Qué va a pasar en un futuro con todos estos juicios, doctor Acosta? Yo creo que se irán abajo. Yo creo que se irán abajo. En algún momento se irán abajo. Ahorita están temblando porque piden un recurso de revisión Alexis Mera. Igual, Alexis Mera no le ha pedido plata a nadie. Él no ha recibido de contratistas ni de nadie dineros públicos. Por ahí esta señora, la creadora del famoso cuaderno de Pamela, dice que le ha entregado una suma para que a su vez él pague a ciertos abogados del tema Chevron. ¿Es eso cohecho? ¿Es eso conclusión? No lo es. No lo es. Otra cosa hubiera sido que le pague a alguien para que él firme algún contrato. O él solicite a alguien, dame plata y yo te firmo el contrato. Esas son las descripciones típicas y ninguna de ellas se cumple. Todas fueron acomodadas, repito, como el famoso influjo psíquico. Doctor, usted leyó... Se va a caer porque se va a caer aquí adentro, en el país, y también se va a caer afuera, en las cortes internacionales. Fíjese que la Interpol se les ríe, y no una vez, se les ríe repetidamente de todos los casos. Doctor, ¿qué me dice usted sobre el comunicado que sacó la fiscal general Diana Salazar la semana pasada, rechazando prácticamente todo lo que resolvió el juez de Manglar Alto por la salida de Jorge Glass? Vea, yo creo que la fiscalía hace mal en actuar de esa manera, en mandar manifiestos. Las fiscalías y los jueces hablan por impulsos, por providencias. Ahí creo que la fiscal lo único que está haciendo es dejando constancia de que ella no tuvo nada que ver, que ella no tiene vela en ese entierro, que no es su responsabilidad. Eso es lo que está dejando. Pero a mi juicio, a mi leal saber entender, no debe hacerlo mediante publicaciones. Basta con la actuación de la sola autoridad. Nada más, nada más. Me parece inapropiado que haya actuado de esa manera.
Doctor, quiero agradecerle por haber aceptado este diálogo. Se nos quedan muchísimas cosas todavía para hablar. Lo que ocurrió en Esmeralda justamente el día de ayer, y que ayer mismo una banda como los Tiguerones salieron a decirle al Estado, al presidente de la República, a la justicia, a la policía, que ellos ya han investigado quiénes son los asesinos de esa familia de 7 personas. Claro, y con eso demuestran que el Estado efectivamente está teniendo el control de las cárceles, ¿no es cierto? Qué maravilloso control. Y que los policías no asoman porque están ocupados protegiendo a ciertos pseudo líderes de opinión. Esa es la realidad de Ecuador. Muchísimas gracias, doctor. A usted, gracias, felicidades. Gracias al doctor Jorge Acosta aquí en el programa Los Especialistas de Ecuador en Directo.